En un pequeño claro de un bosque burgalés, La Roca ha guardado celosamente la ciudad de los muertos, un lugar en el que solo la muerte ha sobrevivido. Quienes habitaron este lugar no dejaron rastro de su vida, solo huellas de la preocupación por el más allá. Pervive la mayor parte de los enterramientos. Estos se levantarán de sus tumbas y cuando un muerto se levanta de la tumba, lo primero que ves es el este, que es donde está Dios. Cuanto más próximos a la cabecera de la iglesia, tenías una mayor posibilidad de conexión con la divinidad. Todas tumbas de adultos, menos esta que es de niño. La mortandad infantil era grandísima. Durante siglos, la cala ha escondido en un pequeño templo leonés pinturas que en un tiempo fueron prohibidas por el clero. Un altar ocultó el retrato de un misterioso soldado cuya identidad es un enigma, y unas calaveras decoran el muro norte. ¿Qué secretos protege la iglesia de Gordaliza del Pino? Son calaveras humanas y son de niños. Y mandaron a cualquiera que lo quebrase que fuese maldito. Que a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI ve peligrar su autonomía. El mensaje que pretendían transmitir era otro muy diferente. ¿Qué pinta un soldado de una iglesia? Pues pensamos, San Miguel Arcángel fijo. Nos hemos encontrado a veces de 10, 12 capas de encalaos o diferentes morteros. Esta parte de la iglesia tiene muchísimas más preguntas que responder. Una fina línea separa la vida y la muerte, el cuerpo y el alma. Una línea que a veces es tiempo, el que dura un parpadeo, y que en otras ocasiones se dibuja en los mapas, lugares en los que dos mundos opuestos se unen. Y el Valle del Alto Arlanza, en Burgos, es uno de esos lugares donde la luz y la oscuridad conviven. Quintanar de la Sierra, ¿dónde se encuentra este pueblo? En el sureste de la provincia de Burgos, el límite de Castilla y León y La Rioja, para tomar una referencia, 80 kilómetros de Burgos. Estamos en torno a los 1.800 habitantes, 1.900. Vivimos afortunadamente en un entorno incomparable, muchísimos enclaves que ver, el nacimiento del río Arlanza en Sanza, las lagunas de Neila, el Peñedo, el Pilón, es que hay muchísimos enclaves que visitar. Y luego un sitio que me encanta a mí especialmente es la necrópolis de Cuyacabras. ¿Qué supone la necrópolis para las personas de aquí, de Quintana? A mí, particularmente, y a mucha gente del pueblo, la necrópolis me encanta. Primero porque es una necrópolis, yo creo que única, en todo el entorno de Alto Arlanza, seguro, y probablemente en toda España. Porque tienes tipos de tumbas de todas las clases y lo que me encanta fundamentalmente es el enclave donde se encuentra. ¿Es un lugar especial? Sí, es un lugar que cuando subo te encuentras transportado. En un bosque cercano a la localidad de Quintanar de la Sierra, al abrigo de la sombra de los árboles y protegida de las miradas curiosas, está la gran ciudad de los muertos, un espacio donde las almas de personajes de tiempos pasados encontraron el reposo eterno. Esto es la necrópolis de Cuyacabras, en Quintanar de la Sierra, un lugar que propone más incógnitas que respuestas.
María José, ¿dónde se encuentra exactamente la necrópolis de Cuyacabras? Se encuentra en el término de Quintanar de la Sierra, como a 3,5 kilómetros del municipio. Tiene, si se apura, un poquillo más de encanto por su enclave dentro de la naturaleza, dentro del bosque que rodea toda la localidad. Está sobre un montículo rocoso que hace que su encanto sea especial porque pervive la mayor parte de los enterramientos. 183 tumbas, un 29% pertenecen a niños, un 22% pertenecen a adolescentes, menos de la mitad de los enterramientos, que es una cifra muy reducida, pertenece a población adulta. Se calcula que de promedio vivirían como 10 familias, 10 casas a lo largo de un periodo dilatado de tiempo. ¿Cómo se descubre este lugar? Fruto de la inquietud de un arqueólogo catalán dentro del contexto de las necrópolis que se llaman de repoblación. Esta zona tiene una concentración muy elevada de necrópolis, tanto abandonadas por sus pobladores como necrópolis que siguen formando parte integrante de los municipios de la comarca. Es única en cuanto a modelos de enterramiento. Tiene todas las variantes de enterramiento que se han testimoniado, tumbas antropomorfas, de bañera, de nicho. Antes de su descubrimiento, ¿ya se sabía lo que era? Estaban completamente enterradas. Se sabía que en esta zona había muchísimas necrópolis, pero del conjunto en general se conocía con tantísima exactitud como ahora, claro. Lo que no quiere decir que haya más, porque no se ha excavado todo el perímetro del yacimiento. Se podría incrementar el número de tumbas. No fue hasta finales de los años 60 cuando este lugar volvió a sentir el latido de la vida. El arqueólogo Alberto del Castillo dirigió un equipo que descubrió e investigó esta necrópolis. Un lugar que parece girar en torno a este pequeño promontorio, al cual se accede a través de estas 8 escaleras labradas en la piedra. Ahora vemos roca, pero ¿cómo se cree que era esta necrópolis? Aprovechó justo el promontorio de roca para preservar mejor los enterramientos. Aquí arriba estaba la iglesia, una tradición altomedieval y plenomedieval de colocar los edificios religiosos en los lugares más elevados. Lo normal es que los enterramientos se coloquen lo más próximo posible al lugar sagrado. Entonces, ¿las tumbas que están más cerca de este lugar son las más antiguas? Son los que pudieron elegir el lugar, entonces cuanto más próximos a la cabecera de la iglesia, tenías una mayor posibilidad de conexión con la divinidad. ¿Había una ciudad cercana? Estaba muy cerca el asentamiento humano, 10 casas, construcciones rectangulares, donde las personas también cobijaban al ganado, por el riesgo a que les atacasen los animales y por el mismo motivo del miedo a que se profanasen las tumbas, se realizó una valla perimetral y posteriormente se realizó una segunda valla. Este no es un lugar de enterramiento tal cual, sino también es un espacio sagrado. La divinidad y la religión tenían un peso muy superior al que tiene ahora. El esfuerzo mayor ellos lo destinan a la necrópolis y al edificio religioso. O sea, hicieron realmente un esfuerzo muy importante para su construcción. Estas escaleras era el acceso común de todos los ciudadanos a la zona de la iglesia. La iglesia coincide justo con la parte más elevada, que es esta. La iglesia se hizo en sillares de piedra arenisca y la cubierta de la iglesia estaba hecha a 2 aguas con lajas de piedra. Es decir, que eso demuestra que eran personas que no sobrevivían, sino que vivían una creencia. Tenían grandes inquietudes. De hecho, a 1,5 kilómetros de aquí hay un eremitorio. Si nos transportamos siglos atrás, ¿cómo es este templo? ¿Dónde estoy yo ahora mismo? En la zona donde empiezan los fieles. La cabecera estaría aquí. Este pilar está excavado para colocar una piedra en la cual se apoya el altar y el cura se colocaría aquí para decir la misa. Las misas se decían de espaldas y es más, se decían separadas de los fieles. No tenían acceso los creyentes nunca a la zona del altar.
¿Y el pueblo fiel dónde se ubicaba? Porque es un espacio muy reducido. Aprovecharon la cimentación del muro como bancos donde se colocaban los fieles distribuidos en todo el perímetro. Tenían ese interés por la estética y por la religión. Como si un enigmático cataclismo hubiera arrasado el lugar, nada, salvo la muerte, ha sobrevivido en este aislado rincón. ¿Quiénes vivieron aquí? ¿Cómo era su día a día? No hay restos ni utensilios que permitan arrojar luz a estas cuestiones. En Cuyacabras, las hipótesis ganan la partida a las pruebas. La realidad es superada por la imaginación. Los estudios aseguran que este cementerio fue utilizado durante más de 3 siglos. ¿Se conoce la datación, el periodo que estuvo esta necrópolis siendo utilizada? Como la inmensa mayoría de todas las de la comarca, es del siglo IX. La población se mantiene hasta el siglo XIII, eran numerosísimas, la mayor concentración de necrópolis de la península. Algunas de ellas perviven porque los núcleos poblacionales se han mantenido a lo largo del tiempo. ¿Quiénes la utilizaron? Durante la invasión musulmana de la península, sobre todo los nobles emigraron al norte y en el norte ya había población autóctona. Esa población va creciendo, empieza a extenderse por las zonas montañosas porque quieren evitar sobre todo el riesgo de las razias musulmanas. Cuanto más alejados estaban de las calzadas, más seguridad sentían. Tenemos una tumba que parece de adulto, pero una que es infantil y hay otra allí, otra allí. ¿Por qué hay tantas tumbas infantiles? La mortandad infantil era grandísima, había muchísima mortandad hasta el siglo XIX por unas diarreas en verano, por una ingesta de agua contaminada. Las condiciones de vida aquí supongo que no serían nada sencillas para esas gentes. Eran durísimas, vivían del ganado, la agricultura que practicaban eran de subsistencia, ni el suelo acompañaba ni el clima. Es fácil a partir de un enterramiento de lo que es la muerte saber cómo es la vida de una persona. Está relacionado los ritos funerarios con las formas de vida, con la importancia que se da a la religión. Le da muchísimo valor a la hora del enterramiento y a la hora de estar bien sepultados. En función de sus medidas se marcaba en una parte de la roca unos puntos con el tamaño del difunto y se empezaba a excavar. No solo se buscaba una alhaja de una pieza para tapar el sepulcro, sino que se sellaba para garantizar que los restos mortales perviviesen hasta el día del juicio final. Todas las pruebas parecen indicar que personas que luchaban por salvar su vida, con unas creencias arraigadas y con un profundo sentimiento comunitario, fueron las que habitaron este despoblado hace más de 1000 años. Gentes que no dejaban nada al azar y que sentían una gran preocupación por el tránsito al más allá. Una brújula demuestra que en Cuyacabras nada es casual. Has hablado de tipos de tumba, hay diferentes. Excavados en horizontal en la roca, los más antiguos son los que están en torno a la iglesia, son los sepulcros bañera. También están los antropomorfos. Tenemos estos que son los singulares de Cuyacabras, tumbas nicho, todas tumbas de adultos menos esta que es de niño, y a diferencia de las otras que se excavaban en el momento, ya estaban preparadas. Este nicho solo se había excavado un poco, estaba preparado para un adulto, luego se aprovechó para un enterramiento infantil. Estas sepulturas se cubrían también con piedras para preservar los cuerpos. Estas son las de cista. Lo que hacen es generar una superficie plana excavando y bordearla con diferentes piedras. ¿Estas cuáles serían? Estas son las más tardías, las sarcófago. Es como que imitan a un sepulcro pero en piedra. ¿Tienen algo en común todas estas tumbas? Siempre la cabeza hacia el oeste. El día de la resurrección de los muertos, estos se levantarán de sus tumbas y cuando un muerto se levanta de la tumba, lo primero que ves es el este, que es donde está Dios, con los ángeles músicos en el Apocalipsis. Las más antiguas son las tumbas de bañera, que tienen esta forma circular, ligeramente posteriores y también coetáneas, me vais a perdonar porque esto es peligroso, las tumbas antropomorfas. Además, aquí en este rinconcito de la necrópolis
se puede ver una tumba de un niño de como unos 3 años, un adolescente y un adulto. Hay indicios que en algunas zonas de enterramientos más tardías sí que podían ser enterramientos familiares. Indicios, no se ha encontrado nada. Las lajas de las tumbas eran unas piedras que estaban ya talladas, que eran impresionantes. Los que las veían tampoco eran conscientes de que aquí se encontraban ante una necrópolis ni ante un lugar sagrado. Lo que veían era un material con el cual ellos podían hacer los cerramientos para el ganado, para reaprovecharlo para la construcción. Si Cuyacabras es un lugar casi mágico, donde solo el viento es capaz de romper el silencio, el bosque guarda aquí otro impactante lugar, escondido entre la maleza y al borde de un pequeño río. Alguien en algún momento habitó esta cueva, que hoy es el único testigo de lo que aquí sucedió. Justo al lado de la ciudad de los muertos, surge un espacio de eremitas y oración. ¿Hasta dónde nos has traído ahora? Hasta el eremitorio de Cueva Andrés. Se encuentra como a 1,5 kilómetros aproximadamente de la necrópolis que acabamos de visitar. Y esta cruz entonces supongo que tiene mucho que ver con el eremitorio. Es el lugar donde vive un eremita, tenía destinado justo para la oración este lugar. Además de estos signos, ¿hay enterramientos? Hay algún enterramiento en la parte superior. Decidió un eremita venirse aislado de la comunidad, aprovechó este saliente de la roca, llegaba prácticamente hasta donde estoy yo. De ahí se cerraba aquí con sillares de piedra y se cubría con un tejado. Y ahí es donde él realizaba su vida y donde al parecer se enterró al primer eremita. Una cueva como refugio, agua como remedio contra la sed corporal y del espíritu, silencio y recogimiento. Tampoco este es un lugar casual, pero al contrario de lo que sucedía en Cuyacabras. Aquí la historia sí que ha dejado signos, algunos de los cuales se han conservado gracias a la montaña que siglos atrás fue cobijo. Esto sería la parte más privada que nos encontraríamos del eremitorio. Sí, donde el eremita hacía su vida, estas oquedades se excavaron ex professo para ello. En altura, la zona más profunda habría como 1,70 m. ¿Cuándo vivió aquí gente? Prácticamente en el mismo periodo que en la necrópolis de Cuyacabras. ¿Por qué escoger un lugar tan retirado en medio de la nada? Yo en el siglo XXI lo elegiría perfectamente. Las características son espectaculares, un riachuelo justo en el borde. Alejado de los demás asentamientos, más recoleto y más dedicado a Dios que en un enclave aquí, no creo. Todas las incógnitas sobre Cuyacabras y las hipótesis sobre Cueva de Andrés pueden encontrar respuesta a tan solo 8 kilómetros, en la localidad de Regumiel de la Sierra, otra de las localidades del Alto Arlanza que cuenta con una necrópolis. Si en Cuyacabras un templo religioso encabezaba todo el conjunto, aquí también la iglesia de San Adrián nos permite imaginarnos cómo eran estos primitivos enterramientos. Aquí, el templo sigue en pie y los enterramientos han quedado sepultados por la ignorancia y por los tiempos modernos.
José Luis, esto es la necrópolis de Regumiel, o al menos lo que se puede ver de la necrópolis de Regumiel, ¿verdad? O lo que queda de ella, del siglo IX, al lado de la iglesia. Tiene muchas deficiencias. La veis que está tapada, está en unas condiciones no muy óptimas para que la gente las visite. Cualquier tipo de patrimonio es muy importante, y esto sobre todo en la zona que estamos creo que es muy importante. A ver de qué manera las podemos recuperar en las condiciones que se acerquen un poquito a lo que eran las necrópolis de Regumiel. ¿Se desconocía su valor? Con lo que han hecho con las escaleras y con las aceras, yo creo que se desconocía el valor que esto tenía. ¿Por qué se rellenaban de tierra? Porque con el agua y el hielo que se estropeaban. Me he informado de gente que sabe de esto y dice que eso es falso, que se estropea mucho más. Entonces tenemos que tratar de limpiarlas, de recuperarlas, y a ver si hay alguien que nos echa una mano y podemos sacarlo adelante. Puede que aquellas personas que habitaron estos parajes poco tengan que ver con las actuales, o que las oraciones ya no busquen refugio entre los árboles. Pero la línea que separa este mundo del más allá, aquí, sigue dibujada con la eterna tinta del tiempo. A la sombra del Camino de Santiago, en la tierra de Sagún, se asoma un pequeño pueblo. Un pueblo que sería como cualquier otro de nuestra comunidad, de no ser porque en su corazón un templo ha escondido centenarios arcanos. Algunos eran intuidos por estudiosos, pero otros completamente desconocidos. ¿Dónde se encuentra Gordaliza del Pino? Pues en la zona sur de la provincia de León, a 55 kilómetros de la ciudad. El centro de la zona es Sagún de Campos. Estamos hablando de 281 habitantes. ¿Y a qué se dedica aquí la gente? Mayormente es agricultura y ganadería. Varias cooperativas del vino y una fábrica de dulces. El símbolo, por supuesto, la iglesia. La ermita de la Virgen del Carmen. Yo creo que un sitio muy emblemático para el pueblo es la zona de las bodegas. ¿Qué relación guarda Gordaliza del Pino con el Camino de Santiago? Queda al lado, no pasa por el pueblo hoy día en la ruta del Camino de Santiago, pero tiene una relación pues por la proximidad al camino. Esta es la iglesia de Santa María de Arbas. Desde el siglo XII, el ladrillo de sus muros ha sido un escudo para las almas atormentadas, un refugio de oraciones y el lugar al que todos los vecinos se acercaban para buscar la protección divina. Pero en este espacio, movido por la fe, pinturas y extraños símbolos han aguardado pacientemente su momento. ¿Qué historia guarda este templo? Es un templo del siglo XIII, es un templo mudéjar. Los mudéjares son los árabes que quedaron en zona cristiana y acataron un poco las normas de los cristianos. En esta zona hay mucha construcción mudéjar. Era, diríamos, la mano de obra barata, ladrillos y los arcos ciegos, ¿no? 3 naves, la nave central, la más amplia, y 2 naves laterales. ¿Hay tradición religiosa en este pueblo? Hay muchísima tradición religiosa. Se vive y se guarda ese rescoldo de la fe que se ha venido transmitiendo de generación en generación. El templo siempre ha tenido actividad. Siempre, siempre, siempre. Este templo es muy valorado por la gente del pueblo, que lo tiene siempre pues realmente en el corazón. La gente cuida y valora mucho el templo. Las pinturas que hay en el interior han sido pagadas por una subvención, pero también pues una aportación importante del pueblo. En el año 1900 se encargó la realización de un catálogo monumental de toda España dividido por provincias.
La primera en ser inventariada fue Ávila. Al historiador y arqueólogo Manuel Gómez Moreno le correspondió estudiar los monumentos de la provincia de León. El granadino dedicó uno de los capítulos a este templo y en la obra escrita entre 1906 y 1908 advertía que los muros de la iglesia ocultaban algo. ¿Por qué se encalaban las iglesias? Había muchas epidemias y las iglesias generalmente estaban llenas de gente, no es como ahora que hay salud, ¿no? Entonces lo que se hacía era, para tener limpia, pulcras las iglesias, generalmente se daban manos de encalado generalmente a toda ella cada cierto tiempo, para evitar pestes, plagas. ¿Cuántas manos de cal puede haber? Infinitas, desde finas a supergruesas. Nos hemos encontrado a veces de 10, 12 capas de encalados o diferentes morteros. Te puedes encontrar a través de los encalados que hay la historia prácticamente del edificio. Por ejemplo, hay una pintura mural. Cuando ese pueblo tenía posibilidades, sobre esas pinturas lo que se hacían era encalar las paredes para hacerse retablo y lo otro desaparecía lógicamente enterrado. ¿Por qué la cal mantiene unas pinturas? Si la pintura es sobre fresco, que le demos una cal encima no pasa nada, porque el pigmento y todo está dentro del muro, está dentro de la piedra. Le afecta más, por ejemplo, donde la pintura es una pintura mural al seco, cuando se le ha dado esa protección de cal encima, se ha llevado parte de la impronta de la pintura. Es irreversible, pero bueno, también ayuda a la suciedad que tiene encima, actúan como aislante de esa cal que se le da encima. Casi 100 años después del descubrimiento, las pinturas fueron recuperadas. Bajo la cal no solamente aparecieron las dos figuras que Gómez Moreno había descrito de manera precaria y parcial, sino también una obra mucho más importante y muy parecida a una que desapareció de los muros de la Catedral de León, por ser excesivamente escandalosa. ¿Estas pinturas en qué parte del templo se encuentran? En una nave lateral de la iglesia que se llama en el lenguaje eclesiástico al lado de la epístola. Al estar al lado de la sacristía hay una hipótesis de que la sacristía fue la primera iglesia y que luego ya pues con el paso de los años se agrandó la iglesia y se hizo pues lo que conocemos hoy. Unas pinturas del siglo XIV, una pintura medieval, pues magnífica. ¿Cómo fueron descubiertas? Había un retablo que las tapaba. Se sabía que había algo ahí, ¿no? No se sabía concretamente lo que era hasta que apareció. En el exterior de la iglesia, en el ábside, falta una girola justo donde están estas pinturas actuales. El criterio fue, vamos a quitar el retablo que había y se empezó a trabajar y apareció lo que estamos viendo. ¿Se esperaba que apareciera algo tan sumamente grande como esto? No se esperaba, ¿no? Se esperaba que iba a estar mucho más deteriorado esta pintura en lo que es la diócesis, incluso la provincia de León, es la segunda más importante. Antes las iglesias se pintaban todas, pero se ha perdido prácticamente toda la pintura. ¿Esta pintura es todo lo que vemos o se cree que quizá podría haber más? Hay más, hay indicios y no se sabe cómo se encuentra. Lo que pasa es que, lógicamente, los temas económicos no se ha continuado. Lo que estamos viendo es una capilla funeraria. No solo está pintado el frontal, ¿no? Sino también está pintado lo que es la cúpula y las paredes laterales. Capilla funeraria. ¿Se sabe algo? No se sabe nada. Está escrito incluso el donante que hizo la pintura, aunque se ha perdido, sería una donación particular y sería su capilla funeraria. Se hicieron catas porque se pensaba que se iba a encontrar el enterramiento, pero no se ha encontrado, se expolió en su día. Esta parte de la iglesia tiene muchísimas más preguntas que responder. Para algunos expertos, estos trazos son el eco más preciso que quedan de la obra que Nicolás Francés pintó en la SEO leonesa.
y que desaparecieron en parte debido a la mala conservación, pero sobre todo debido a la presencia de desnudos como estos, una obra que sí que ha sobrevivido en Gordaliza del Pino. ¿Podría haber mensajes ocultos en esta obra de arte? ¿Qué quería contar el pintor? ¿Qué representan exactamente? El cielo y el infierno, el bien y el mal. Las pinturas son la catequesis del pueblo. El pueblo no sabía leer y escribir. La parte izquierda, la resurrección, la música celestial, el ángel consolador que te unge para que pases a gozar el banquete del Señor. Un fraile y luego pues gente del pueblo normal y corriente, ¿no? La parte derecha, el fuego, el desorden, el caos, indican los pecados. Está el mundo religioso, hay un obispo, no importa tu orden social, si no eres un buen cristiano, si no sigues las enseñanzas de Jesucristo, puedes ir al infierno también. En la parte superior de Cristo Pantocrátor y tiene como característico los 12 apóstoles, y de los 12 apóstoles destaca sobre todo Santiago Apóstol, con el sombrero de peregrino y la concha de peregrino. ¿Y la escena principal a quién representa? La escena principal, que era la que dejaba para el final, entra también dentro del misterio de la pintura, porque representa a uno de los apóstoles, a San Bartolomé, y el demonio el mal abajo sus pies, no vencedor del mal. En el pueblo no hay ni una imagen, ni es la fiesta del pueblo, ni nada, ¿no? Sería una devoción personal del que donó las pinturas. El mecenas está puesto ahí, mandó a hacer las pinturas Don P y está borrado el nombre, no se sabe. Y seguramente sería lo que decíamos, su capilla funeraria. Diez años después, la casualidad, o quizá algún tipo de intervención, quisieron que Jorge García, el párroco de Gordaliza del Pino, descubriera tras un altar un enigmático rostro. Las labores de restauración revelaron que allí permanecía oculto un desconocido y misterioso personaje. ¿Cómo se descubrió esta pintura que tenemos a nuestra espalda? Pues se descubrió al quitar un retablo, precisamente ese retablo que está al lado. Al restaurar la patrona de la parroquia, la Virgen de Arbas, buscando un sitio digno para ella, tuvimos que colocar un poco el retablo, limpiarlo, descubrimos que había unos huecos y que había algo. Nos picó la curiosidad y metimos una pequeña linterna, ¿no?, con una cuerda, y ya vimos que había una pintura, más una pintura grande. Tiene una lanza, una armadura. ¿Qué pinta un soldado de una iglesia? Pues pensamos, San Miguel Arcángel fijo. Vamos a quitar el retablo, vamos a descubrir lo que hay y si merece la pena bien y si no, pues lo volvemos a tapar y punto. Las iglesias tienen unos libros de fábrica. ¿No había ningún indicio para decir que ahí había algo? Las iglesias sí que tienen libros de fábrica. Estamos hablando, fíjate, del siglo XVI. No hay prácticamente indicios, no hay prácticamente nada. Rasgos estilizados que parecían femeninos contrastaban con lo que se suponía una alabarda y una armadura. La figura representaba sin lugar a dudas a un militar, un guerrero en un templo. ¿Por qué había sido ocultado? ¿Quién era? ¿Qué hace allí? José Luis González fue uno de los encargados de buscar respuestas a estas cuestiones. El restaurador fue uno de los primeros en preguntar a la pintura y de hallar indicios que permitieran descubrir su identidad. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de esta pintura? La temática. Pensamos que había pues una temática lógicamente religiosa. Al ver armas ofensivas y un guerrero, pues nos sorprendió bastante. Si nos encontramos una pintura que representa un tema profano, está interrelacionado con un tema religioso. Aquí no hemos encontrado ninguna simbología religiosa. ¿Qué grado de conservación tenía?
era bastante lamentable. Esta pintura que estamos viendo ahora, en el 18 tuvo una profunda restauración tan grande que prácticamente la pintura que vemos ahora desapareció. Era una pintura de mucha menos calidad, más al estilo barroco. ¿Esperabais que pudiera parecer algo más? No sabíamos exactamente realmente lo que nos íbamos a encontrar. Donde está esa daga, había otra daga. En vez de tener una espada, antes había un sable. ¿Y respecto a las letras? Lo que más nos chocó fue encontrarnos una pintura de un guerrero del siglo XVIII con unas letras del siglo XVI. Y con la serie de catas nos confirmó que debajo del guerrero del XVIII había uno del XVI. Los trabajos desarrollados en el templo revelaron en la parte superior retazos de lo que parecía ser un texto, letras góticas que podían explicar la historia de la figura representada. Estas 7 líneas eran la clave para descubrir la historia que los muros habían ocultado. Pero para desencriptar el texto, antes había que comprobar qué letras e imagen guardaban alguna relación. Encarna exactamente ante qué nos encontramos. Nos encontramos ante un monumento funerario de un personaje noble de la Edad Media. Está representada su imagen idealizada, su tumba en la parte inferior. Nos encontramos con lo que podríamos llamar un epitafio sepulcral. Son habituales, aunque no al estilo que se escritura este. No es un epitafio al uso. Nos identifica el personaje pintado como el hijo de don Pedro Ansúrez y de la condesa doña Hilo. Es una escritura gótica, minúscula, se utiliza en toda Europa exclusivamente en el siglo XV. ¿La pintura del personaje y la pintura de las letras coinciden en época? Sí que coinciden ambas. ¿Es creíble la relación entre letra, pintura, finado? La escritura corresponde aproximadamente a la pintura. El finado es muchísimo anterior. La investigación de María Encarnación Martín había conducido a un nombre y a un apellido. Fernando Pérez, el hijo pequeño del conde Ansúrez y de la condesa Hilo, fue un personaje del siglo XII, que a pesar de su linaje, apenas tuvo importancia histórica. Aún así, este enterramiento situado en el muro sur de la iglesia advierte de una maldición. Lo que parecía un epitafio no lo era. ¿Qué propósito tenían estas frases? ¿Quién decidió pintarlas? Cuando empezamos a leer un epitafio sepulcral, lo normal es encontrarnos con una fórmula como la que aparece en esta inscripción, aquí yace. Sin embargo, faltan los elementos importantes, el nombre del difunto y la fecha de defunción. Nos identifica el difunto como aquí yace el hijo de Pero Ansúrez y la condesa doña Hilo. Hace alusión al difunto de una manera indirecta, porque nos dice el cual murió siendo alférez del rey en la guerra peleando contra los moros. Las personas que escribieron este texto, el mensaje que pretendían transmitir era otro muy diferente. Eran los derechos y las prerrogativas que el pueblo de Bordaliza tenía a través de una donación que hizo el conde Pedro Ansúrez a este municipio. Lo que quería era recordar, mantener la conciencia histórica, la memoria histórica de sus derechos. A esta inscripción la haya llamado crónica funeraria.
una narración formada por distintas cláusulas. Hacen alusión a su padre. Pedro Ansúrez había recibido este territorio por sus servicios dentro de la Curia Regia. La siguiente cláusula nos va a hablar de una concesión de derechos al concejo por parte del conde. Otorgaron todos los sobredichos derechos, así como ellos los tenían, al concejo del dicho lugar por servicio de Dios y en iluminamiento de su alma. Y mandaron a cualquiera que lo quebrase que fuese maldito, descomulgado y condenado con Judas el traidor. Una amenaza divina para que esos derechos fueran respetados. Es una costumbre que desde el derecho romano se aplicaba en toda la documentación. Fórmulas diplomáticas, unas fórmulas de un documento. Son habituales algunas fórmulas diplomáticas en los monumentos funerarios, pero no con esta importancia y de este calibre. ¿Quién tiene interés en hacer todo esto? La inscripción insiste constantemente en los derechos que tiene el concejo de Gordaliza. No es descabellado pensar que quien financia esta obra de arte es el propio concejo de Gordaliza, que a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI ve peligrar su autonomía. Pinturas prohibidas, maldiciones, la fe, la vida y la muerte parecen entablar en este lugar una inquietante complicidad. Una complicidad que alcanza su máximo exponente en este muro, donde 11 calaveras forman una enigmática cruz de significado difuso. ¿Qué es este extraño símbolo? No es un símbolo extraño, porque es una cruz. Lo que es extraño realmente es por qué está formada esta cruz. Son calaveras humanas y son de niños. El por qué no se sabe. La hipótesis que se baraja es que la cruz es signo y símbolo de la vida. En la época antigua, las pestes, las enfermedades eran constantes. Los que más sufrían eran los niños. Por eso se pone la cruz como forma de vida, de protección, para ahuyentar y curar las enfermedades. Además que está en el muro norte. El muro norte es la oscuridad, de hecho el cementerio original estuvo aquí en esta parte de la iglesia. ¿El número 11? El número 11 realmente tampoco se sabe, ¿no? Porque el número bíblico, pues en el 12 creemos que es casual. Otra simbología de esta iglesia, mezclado, ¿no?, la vida cotidiana con la fe, ese aporte que siempre da la fe como un apoyo a la vida. Las puertas de Nuestra Señora de Arba se cierran y vuelven a sumergir el templo en la penumbra, el frío y el silencio. Una atmósfera en la que se esconden quién sabe qué secretos, esperando a que algo o alguien los descubra.